duele el cerebro, uno puede coger la corteza cerebral, no tiene terminaciones, se puede operar un cerebro estando el paciente despierto. Pero el término general del dolor visceral es el que procede de órganos abdominales, torácicos, pélvicos, ¿no? Y también el que recubre el peritoneo visceral, y el otro, el anterior, era el parietal y los mesenterios, ¿no? Y este dolor no responde a un golpe, ¿no? Sino que responde a irritación por, por un líquido extraño o por isquemia cuando se infarta, ¿no? Un infarto del corazón duele terriblemente porque se está quedando sin sangre ese segmento, duele horrible, ¿no? Si es que se perfora un estómago, se chorrea el ácido clorhídrico y duele. Si es que se distiende una víscera hueca, cuenta un cólico renal en el uréter, se atasca un cálculo ahí, se distiende el uréter, duele horrible, ¿no? Si es que están ustedes, han comido muchas manzanas, muchas papas, y entonces el intestino empieza a distenderse de gases, les da un dolor tipo cólico, ¿no? Se van al baño, evacúan y calma el dolor. Entonces responde a todos esos estímulos el dolor de tipo visceral. Este es un dolor mal localizado, se refiere hacia la línea media. Un infarto al corazón, duele el pecho, por supuesto, pero muchas veces en el epigastrio, ¿no? Si es que el apéndice, cuando se inflama al inicio, empezando, no duele en el cuadrante inferior derecho, sino duele en la boca del estómago, ¿no? Por eso es mal localizado, generalmente hacia la línea media, ¿de acuerdo? Se acompaña de actividad parasimpática, exactamente. Si es que ustedes tienen un infarto o tienen un cólico abdominal, se acompaña de sudoración, salivación, náuseas, vómitos, taquicardias, hasta se desmayan, ¿no? Todos esos son reflejos autonómicos, ¿de acuerdo? Entonces, el dolor visceral es el que procede de las vísceras, generalmente es mal localizado, se refiere hacia la línea media y va acompañado de actividad simpática. Que el dolor referido es la sensación de dolor en un sitio diferente al lugar en el cual se origina el estímulo. Y está inervada por el mismo cemento o adyacente a la médula espinal. Esta es la parte más difícil de entender en relación a un dolor, que un tipo de que es bien difícil que explicarle a los alumnos qué es un dolor referido. Pero haz de cuenta, con este ejemplo me van a entender. Un cólico vesicular, la vesícula, duele en el epigastrio o que es un dolor visceral, hacia la línea media, o duele también cuando se inflama en el hipocondrio de derecho. Hasta ahí estamos bien, todo el mundo lo entiende. ¿De acuerdo? Pero muchos pacientes que tienen cólico vesicular, mal llamado cólico, porque en realidad no es cólico, pero es un dolor, sienten dolor en el hombro derecho, ¿de acuerdo? Si es que ustedes, doctor, me duele y además me duele el hombro derecho, yo quiero que me saque una tomografía de hombro derecho o una resonancia magnética y tú le dices, pero ¿para qué le voy a sacar una resonancia si es que lo que le duele es la vesícula? No, pero a mí también me duele el hombro derecho, yo quiero que me saque una resonancia magnética. Le sacan ustedes una resonancia magnética de hombro y ¿qué van a encontrar? No van a encontrar nada, ¿no? No, pero me sigue doliendo. Agarran, traen un traumatólogo, le abren el hombro y no va a encontrar nada. ¿Por qué? Porque ese es un dolor referido. Es decir, es un dolor que a distancia se está sintiendo allí. El cerebro está siendo engañado, ¿de acuerdo? Pero no existe nada ahí. Eso se llama dolor referido. O sea, que tenemos dolor somático, dolor visceral y dolor referido, ¿no? Tanto las estructuras somáticas como viscerales pueden inducir dolor referido. Un infarto del miocardio de cara diafragmática duele a nivel del epigastrio, se refiere, ¿no? Y etcétera, etcétera. Vamos a pasar a esto rapidito. Esto ya lo vimos.
ya lo expliqué. El dolor, generalmente siempre un dolor de un problema dentro del abdomen se refleja primero a nivel periumbilical, en la línea media, ¿no? O si no, en la boca del estómago, también en la línea media. Bien, igual lo mismo. Bien, por otro lado, también hay tipos de dolor. Tenemos el dolor nociceptivo, el dolor inflamatorio y el dolor neuropático. El dolor nociceptivo. A ver, no quiere pasar esto. Y ahora sí, ahora sí. El dolor nociceptivo es aquel que aparece como consecuencia de la aplicación de estímulos que producen daño o lesión en órganos somáticos o viscerales. Es un dolor que frecuentemente cumple una misión de protección. Si es que sufren una quemadura, rápidamente se hace un arco reflejo, sienten dolor y retiran ustedes el miembro y eso tiene una función de protección. O sea, uno huye del dolor, ¿no? Eso es reflejo. Eso es un dolor nociceptivo. También si es que hay un dolor visceral, también es un dolor que no me duele el estómago, ¿no? Doctor, me duele la boca del estómago. O un infarto. ¡Ay, dolor! Un doctor, un dolor de pecho horrible, ¿no? Creo que me estoy muriendo, me estoy infartando. Ese es, llama por teléfono, esa es la finalidad. El dolor inflamatorio, que sigue a un trauma o dolor posterior a la cirugía, enfermedades inflamatorias crónicas. La artritis duele, ¿no? Una gota duele. Si es que opero a un paciente, duele la herida. Si es que ustedes reciben un trauma, un golpe, entonces se produce toda una inflamación. Y es indicativo de un problema o enfermedad que comúnmente requiere de una evaluación y un diagnóstico, ¿no? Aunque todo dolor requiere de un diagnóstico. Jóvenes, algo importante para esta clase, ¿no? Y lo vimos en terapéutica cuando hicimos la clase introductoria. Los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y jóvenes, no podemos terminar nosotros el curso de terapéutica y haciendo las cosas como lo hace el dependiente de la farmacia. Hoy en día a ustedes les duele algo, se van al de la farmacia, estoy con dolor de cabeza, tengo tos, ya listo, ivermectina le receta, ¿no? Sin saber ni leer ni escribir el dependiente le receta. Tengo un dolor en tal sitio, tome esto. Me duele aquello, tome lo otro. No, ustedes no pueden ser recetadores de medicinas en una farmacia, ¿no? Y menos también, yo a veces digo, y hay médicos que son simpatiquísimos, ¿no? Bien simpáticos, ¿no? Deberían de estar trabajando en Starbucks, ¿no? Cuando yo entro en Starbucks, ya me conocen. Hola, César, ¿cómo estás, no? ¿Qué tal? ¿Qué tal día has tenido, César? Sí, mucho, mucho trabajo, sí, debes de estar cansado. ¿Qué deseas? Un café. Descafeinado, con un shot de café, sí, por favor. No muy caliente te gusta, ¿no? Tibiecito, ya, entonces, así, justamente, ¿no? Todo lo que yo quiero, él me da. Los médicos no podemos ser así. Los médicos tenemos que hacer un interrogatorio, tenemos que preguntar, etcétera, etcétera, para poder intentar llegar a un diagnóstico. La medicina se basa en diagnósticos. Cuando se trata del dolor, por lo menos tenemos que tener la presunción de lo que está pasando. El dolor es una cuestión de componente subjetivo. Muchos pacientes en realidad no tienen dolor o el dolor es muy leve, pero lo que tienen es miedo. Doctor, tengo un dolor de cabeza horrible. ¿Tiene fiebre? No, no tengo fiebre. ¿Tiene tos? No tengo tos. ¿Qué más siguen preguntando? No, no tengo nada, pero tengo un dolor horrible. ¿Y qué es lo que ha pasado? No, lo que pasa es de que acá, en mi casa, mi esposa está con COVID. Ah, ¿y usted tiene algo así? No, doctor, pero estoy con una preocupación tremenda, que ya también yo creo que ya me está empezando a doler todo y ya también estoy empezando a sentir. Ese ya es el componente subjetivo, es el miedo el que le está induciendo al dolor. Entonces uno debe tener mucho cuidado al estar haciendo la historia.
uno no debemos también de subestimar el dolor. O sea, el dolor es una alarma y uno realmente debe de preguntar, ¿y por qué suena la alarma, no? ¿Es real o esta alarma está sonando por gusto o algo? Pero hay que averiguar, ¿ya? Ese es el trabajo difícil del internista. Yo soy un cirujano, ¿no? Pero me considero un buen internista, pero si yo me paro peleando con los internistas, porque los internistas muchas veces quieren que nosotros los cirujanos le hagamos el diagnóstico. Dolor abdominal, pase a cirugía. Oye, le digo, pero si es tu trabajo, dar con el diagnóstico. No, por si acaso, me dicen, ¿no? No, no es por si acaso. Entonces, jóvenes, yo espero de que de acá salgan un montón de internistas, pero buenazos, ¿no? Esos de ahí. Yo conocí a un doctor, ¿no? Walter Segarra, un internista brillante, yo hacía guardia con él. Él me decía, doctorcito, haga usted el diagnóstico, porque usted si le deja a este paciente a los cirujanos, antes de preguntarle el nombre ya le cortan la barriga, ¿no? Entonces, no. Una vez que usted hace el diagnóstico, dice, esto de acá es una apendicitis. Ahora sí, entrégueselo a los cirujanitos, que lo único que saben es cortar y coser. Ya con eso de ahí suficiente, decía, ¿no? Entonces, así de sobrados son. Pero esa es la labor del internista. El internista, su labor es el diagnóstico. Entonces, dolor inflamatorio. Ahora, por otro lado, existe, a ver, el dolor neuropático, ¿no? ¿Qué es el dolor neuropático? El dolor neuropático es bien interesante. En el dolor nociceptivo hay un estímulo, ¿no es cierto? Es decir, algo está pasando, se infartó algo, pero es real. El dolor inflamatorio es causado generalmente por algo agudo que está inflamando y también es real. Pero ¿qué resulta? De que hay dolores que se presentan sin estímulo. Es decir, haz de cuenta, yo opero a un paciente y es lógico que le duela los primeros días, ¿no es cierto? Y yo le doy analgésicos. Generalmente el dolor de una operación duele unos 10 días, ya 15 días es bastante. Si es que te meten un golpe y te dejan un moretón en la cara, te dolerá pues unos 3, 4 días, después de ahí ya sigue hinchado, pero ya no te duele tanto, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, hay algunos dolores que duran semanas, meses y años y ya no existe estímulo doloroso. Sin embargo, el paciente refiere un dolor. Y el origen del dolor está en un nervio irritado. Típico es ese dolor neuropático del herpes, ¿no? Del herpes, el herpes zóster. Ustedes saben que el herpes zóster es provocado por el mismo virus de la varicela, ¿no? Cuando vienen las disminuciones de la defensa, viene un dolor que alcanza un dermatoma, después de unos días aparecen unas vesículas, igualito como si fuera la varicela, y uno en ese momento debe hacer el diagnóstico. Si es que uno no hace el diagnóstico y no da el tratamiento correcto, puede desencadenar en que ese dolor persista por años. Ese dolor es un dolor neuropático, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es un dolor que raramente tiene una misión de protección. El dolor neuropático puede aparecer de forma aguda, ¿no? Y también puede ser en forma crónica. Entonces, tenemos esas características. Y entonces, hay la necesidad de saber. Terapia del dolor, así, a grosso modo, la corteza de la quina, ¿no? Asimismo que es usada como para obtener la quinina, ¿no? También disminuía la fiebre, ¿no? Por eso le llaman la corteza que eliminaba las fiebres. Y hoy se utiliza cloroquina e hidroxicloroquina como, entre comillas, para no tratar el COVID, pero sí en el manejo. Luego vamos a hablar algo sobre esto porque hay mucha información, ¿de acuerdo?
aquí en este cuadro el dolor puede ser leve, puede ser moderado, puede ser intenso, puede ser muy intenso, eruptivo. Y en el tratamiento, cada tipo de dolor, por eso hay la necesidad de más o menos cuantificar qué tanto es el dolor. Entonces, de acuerdo a eso de allí, uno puede darle cierto tratamiento a cada paciente. Si es que es leve, le voy a dar paracetamol, metamizol, quizás Sugain. Si es que el dolor es moderado, ya pasamos a una segunda etapa, podemos utilizar opioides leves, ¿no? Podemos asociar estos con estos también, ¿no? Si el dolor es muy intenso, si el dolor es muy intenso, ya estamos en otra etapa, ya tenemos que utilizar otro tipo de opioides, ¿no? Generalmente para el cáncer, la oxicodona es lo que tenemos, la buprenorfina, que es más para uso, y el fentanilo. Se murió Michael Jackson por sobredosis de fentanilo, ¿no? Bien, y podemos usar morfina también. Nosotros no solemos usar mucha morfina, pero en los Estados Unidos se utiliza bastante morfina para un dolor intenso postoperatorio, ¿no? Y para los dolores más intensos también, pues morfina, fentanilo y la oxicodona, ¿no? La oxicodona es lo que tenemos en nuestro medio para el tratamiento de dolor por cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, hay una escala del dolor y de acuerdo a cada intensidad, teniendo un diagnóstico, teniendo una valoración, etcétera, uno debe de prescribir. No debemos de saltarnos y usar de frente esto en lugar de cuando se puede controlar con esto. Primero tenemos que usar esto. Si es que esto no da resultado, podemos asociarlo a codeína o podemos un analgésico puro con un AINES. Si es que eso no funciona, entonces, etcétera, etcétera. Pero recuerden que detrás del dolor está ese diagnóstico. Y acostumbremos a ir paralelo el tratamiento del dolor simultáneamente con la búsqueda del diagnóstico. Se van a hacer famosos jóvenes siendo buenos diagnosticadores. No simplemente tratando el dolor y ¿cómo se llama? Sin importar qué es lo que duele. No, no interesa, dale morfina para que nos deje dormir toda la guardia a todos. Así no se practica la medicina. Hay terapia coayudante también, porque recuerden que el componente del dolor no simplemente es el dolor, muchas veces hay pacientes depresivos, hay que utilizar antidepresivos, en dolores muy intensos, sobre todo los neuropáticos, hay que utilizar anticonvulsivantes, ¿no? En las metástasis óseas hay que muchas veces utilizar radioterapia, ¿no? Y cuando se trata un dolor por hipertensión endocraniana o una compresión nerviosa, tenemos que aplicar corticoides. Esto lo vamos a ver este, poquito a poquito, pasito a pasito. Bien, como les decía, hay un escalón del tratamiento. En el primer peldaño del tratamiento tenemos los analgésicos no opioides. No opioides. Para aquí tenemos los analgésicos puros y los AINES, ¿de acuerdo? Aquí, entonces, esas dos lecturas que tenemos, básicamente, las dos primeras, es para que aprendan ustedes a manejar estas dos cosas. Tanto los analgésicos más o menos puros. En términos generales, todos son antiinflamatorios, unos más potentes, otros menos potentes. Algunos casi no tienen actividad antiinflamatoria y los AINES tienen generalmente alguna función contra el dolor, pero más que el dolor tienen acción sobre la inflamación, unos más, otros menos. En cambio, existen analgésicos puros que no tienen ninguna actividad antiinflamatoria y aquí tenemos los opioides débiles. Dentro de los opioides débiles tenemos la codeína, la dihidrocodeína y el tramadol. La codeína es muy antigua. La codeína se utiliza también todavía como jarabe para la tos.
Mi papá era un fumador crónico, siempre tenía su tosecita, etcétera, y en ese entonces, bueno, más me mandaba a comprar y siempre tomaba su jarabe de codeína para la tos, ¿no? Pero la codeína es un opioide débil. Yo creo que uno termina adicto a la codeína. En mis tiempos, ¿no? Los chiquillos, se iban por ahí, se conseguían codeína y con codeína se drogaban, ¿no? Hoy ya nadie les vende codeína, pero les venden dextrometorfano, que es jarabe para la tos, y con dextrometorfano también, también se drogan, ¿no? Los pirañitas, ¿qué cosa agarran? Agarran terocal y los vapores del terocal, con eso de lo ponen dentro de una bolsita y con eso de ahí se drogan, ¿no? Bien, y el tramadol es un muy buen opioide, es el más utilizado. Aquí vamos a ver cuáles van a conocer. Entonces, en el primer peldaño tenemos los AINES y los analgésicos más o menos puros, ¿de acuerdo? Después tenemos los opioides débiles, que como dice acá, pueden asociarse a los fármacos de primer escalón para determinadas situaciones. No es infrecuente asociar dos analgésicos, un AINES con un analgésico, y tampoco es infrecuente asociar tramadol con alguno de estos de acá, ¿de acuerdo? Y ya en el tercer escalafón ya tenemos los medicamentos generalmente ya de uso hospitalario o de uso generalmente por especialistas en terapia de dolor, ¿de acuerdo? O los oncólogos también. Muchas veces yo también como cirujano general ya tengo pacientes que ya tienen cánceres muy avanzados, etcétera, ya no reciben quimioterapia ni radioterapia y uno no los puede dejar morir con el dolor. Si es que no podemos hacer mucho por el paciente, por lo menos debemos de, ¿cómo se llama?, de manejar el dolor. Y dentro de esas de ahí, es la que es más fácil de conseguir es la oxicodona. ¿De acuerdo? Bien, y aquí se puede asociarse con los fármacos del primer escalafón en determinadas situaciones, más o menos mezclar, ¿ya? Hay cosas que no deben de mezclar, por supuesto, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esto ya es una cuestión de la posibilidad de usar coadyuvantes en cualquier escalón según la situación clínica y causa específica del dolor, ¿no? La radioterapia ayuda a calmar muchas veces el dolor de muchos tumores, sobre todo los óseos, ¿de acuerdo? Y hay que usar la escala de intensidad del dolor para buscar el analgésico apropiado. Entonces, empezar a usar la escala visual análoga es una buena posibilidad, o números, o cualquier otra escala, ¿de acuerdo? Bien, el dolor, ya llevaron ustedes semiología y ya saben qué es lo que deben ustedes de preguntar a todo paciente que tiene dolor. El inicio del dolor, la frecuencia del dolor, sitio del dolor, irradiación del dolor, calidad, es decir, el carácter del dolor, la intensidad o severidad, duración del dolor, factores agravantes, factores atenuantes, respuesta a los analgésicos, respuesta a otras intervenciones, síntomas asociados, interferencia con las actividades diarias, agrava o sea, alivia o aumenta con algo, todas esas cosas tienen que ir preguntando, ¿no? Yo recuerdo en semiología, siempre y hasta ahora lo utilizo para poder hacer una historia clínica en el paciente. ¿Saben esa ayuda que es así, ¿no? Alicia, ¿no? Creo que se ve al revés, ¿no? Bueno, Alicia es, ¿no? Alicia es aparición. Cuando apareció, aparición, localización, intensidad, ¿no? Características del dolor, si es cólico, ¿no? Si es cólico, la intensidad, y la A final es alivia, ¿no? O agrava con algo, ¿no? Entonces, con esta, con este
acrónimo, ustedes se acuerdan de cómo interrogar a un paciente, ¿no? Las características del dolor. Jóvenes, la historia clínica del dolor es la parte, es importantísimo y ya poca preocupación o poca dedicación le damos a la historia clínica. Yo casi estoy seguro de que vamos a, dentro de poco no, en estos tiempos más bien, en estos tiempos vamos a hacer historias clínicas ya es un arte perdido. Ya esto entra dentro de las artes en vías de extinción. Muy pocos son los médicos, pocos son los internos, muy pocos son los residentes que hacen historias clínicas bonitas, bien hechas, hermosas. Hoy los análisis del laboratorio, las tomografías, las resonancias, etcétera, han reemplazado a la historia clínica. En el caso del COVID, ¿no? Ya la historia clínica ya primero de que se hace a 1 kilómetro del paciente, se hace forrado, uno totalmente disfrazado, en realidad los familiares ni el paciente saben quién le está haciendo el examen, ¿no? En realidad lo único que le pregunta es si es que tiene dolor de cabeza, si es que tiene tos, si tiene diarrea, si es que siente los olores y los sabores. Si es que tiene esto, ya ahí acabó la historia clínica, ya no hay más. ¿Qué es lo que sigue? Perfectos, el saturómetro y la tomografía. Con eso de ahí ya clasificamos a un paciente con sospecha de COVID o no sospecha de COVID. Si es que tienen sospecha de COVID, perfecto, le damos su tratamiento de frente, ¿no? Si es que es leve, le damos su tratamiento y lo mandamos a su casa en aislamiento. Y si es que viene con disnea, definitivamente, y saturación por debajo de 90, con cambios en la tomografía, ese se queda. Esa es la historia clínica. ¿Y está mal eso? No, es parte de la modernidad. No sé si es que en un futuro otras enfermedades seguirán siendo así. Pero en realidad, pues, yo que me formé en el siglo pasado, no sé, me parece algo feo. Aunque lo hago, ¿no? Pero me parece algo que está feo. Barreras para un efectivo manejo del dolor, poco conocimiento del manejo del dolor por las enfermeras y los médicos, subestima el grado del dolor. Jóvenes, nunca subestimen el grado del dolor, ¿ya? Siempre dense su tiempo para conversar con el paciente y ver si es que aparte del componente nociceptivo, si es que además también hay un grado de depresión, si es que hay algún otro componente, ¿no? Yo soy un capazote en mi consulta diagnosticado síndrome de intestino irritable, lo que conocen como colon irritable. Vienen pacientes que, doctor, vengo recomendado, ya me han visto 2 internistas, un gastroenterólogo, me ha visto un neurólogo, me ha visto el psiquiatra, me han metido un tubo por arriba, me han metido otro tubo por abajo. ¿Y qué es lo que tiene? Me ha dicho que no tengo nada. Y ahí viene el problema, de que vienen ustedes y me empiezan a preguntar, ¿ya han llevado gastroenterología? ¿Sí? ¿Alguien que me conteste? Jaime, ¿ya han llevado gastroenterología? Estamos ahorita, doctor, llevando la especialidad. Ya, bueno. Bien, van a aprender que hay una enfermedad que se llama síndrome de intestino irritable. Hay 2 formas, una con estreñimiento, otra con diarrea. Y le van a decir cuál es el tratamiento, ¿no? Del síndrome de intestino irritable. Pero en términos generales, este paciente le dan un tratamiento, le dicen que vayan al psicólogo. El psicólogo sigue sus secciones. Después de algún tiempo, nuevamente regresan con el dolor. Están dudando del médico, cambian de médico, van donde otro médico. El otro médico le dice que el otro es un pobre, triste médico que nunca estudió nada y no sabe nada, así que él lo va a curar. Después de medio año, resulta que sigue con las molestias y está dando vueltas así.
Y entonces uno se pone, pero ¿en qué cosa es? Es un paciente que tiene dolor abdominal. Hay en ocasiones con estreñimiento, en ocasiones con diarrea. Pero la diarrea es bien curiosa, porque no es un montón de diarrea, sino es que tiene pujos y tenemos, se va, se siente en el baño, tiene deposiciones un poco sueltas, con mocos y se queda con pujo. Se limpia, se levanta, da un par de pasos y otra vez viene el dolor, ganas de hacer, regresa otra vez, se sienta y está así 2, 3 veces, ¿no? Y se levanta. Y como les decía, ya le han hecho colonoscopía, le han hecho de todo. Cuando uno hace la historia y uno le pregunta, bueno, y además de esto, ¿qué más le duele? ¿Tiene dolor de cabeza? Sí, doctor, me duele la cabeza. ¿Y le duele la espalda? Uy, la cintura, doctor, me duele la cintura. Sobre todo temprano, en la madrugada, doctor. Duermo más o menos bien, pero en la madrugada cuando me levanto, me duele la rabadilla. O sea, ahí abajito donde termina la espalda, un dolor tremendo. Alivia cuando se pone en posición fetal. Y además, ¿qué otra cosa siente? Y en el pecho nada. Ay, doctor, un dolor de pecho, siento un dolor de pecho así como sobresalto. ¿Y duerme usted bien? No, doctor, no puedo dormir bien. Tengo insomnio, me levanto y después ya no puedo dormir. Y la orina, ay, orino también a cada rato. Y las articulaciones también, doctor, me duelen las articulaciones. Jóvenes, esa es una historia típica de un síndrome de intestino irritable. Y cuando uno llega a ese extremo de que ya más o menos uno tiene todo, ¿no? Y le han hecho de todo, uno le dice, bueno, señora, voy a pedirle algunos exámenes generales, pero estoy seguro que casi todo va a venir normal, ¿ya? Pero de todas maneras le voy a pedir. Y señora, ¿tiene usted problemas en casa? Y cuando uno le dice eso, ¡guau! Se echa a llorar. Ay, doctor, yo ya no sé qué hacer. Mi marido me maltrata. Mis hijos, todos, piden nada más, exigen, no ayudan en nada. Yo ya no sé qué hacer, etcétera, etcétera. O cuánto tiempo ya nadie me quiere, debo la renta, no tengo plata. ¿Ven? Es decir, ese componente termina agravando. Y mientras que ustedes no ayuden a solucionar ese problema, la señora va a seguir con su colon irritable, no se va a curar. Pero cuando ustedes le explican, señora, una vez que ya dejó de llorar, yo siempre tengo papel tisú ahí en mi escritorio, ¿no? Ya cuando se dejó de llorar y ya ventiló un poquito sus problemas, ya llevaron psiquiatría, ¿no es cierto? ¿Sí, Jaime? ¿Llevaron psiquiatría? ¿Están llevando? Estamos justamente llegándolo ahorita, doctor. Ah, ya, mira, qué bacán, ya, se juntó, se juntó gastroenterología, se llevó. Ya cuando ventiló los problemas, la señora empieza a sentirse un poquito mejor. Cuando usted le dice, señora, mire, se ha hecho ya de todo, no le han encontrado nada, parece que no tiene nada grave, parece que todo se debe a sus problemas. Entonces, cuando ustedes le explican esto y le dicen que le dan un tratamiento para ayudarle a calmarle un poquito el dolor, pero hay la necesidad de que duerma mejor de repente, entonces le van a dar ustedes alguna medicación para ayudarle a dormir algunos días, pero que es necesario de que siga una psicoterapia, ahí se curan. Y cuando se curan del colon irritable, entonces van con su cartelito por todo Chiclayo diciendo el doctor Hiracata es un famosísimo doctor que cura de todo. Nadie me curó y él me curó. Entonces, esas cositas, por eso es la historia clínica y la empatía la que deben ustedes de desarrollar. ¿Ya? Lean, ahora que yo en gastro, lean muy bien colon irritable y cuando lleven psiquiatría también. Bien, entonces, eh, poco conocimiento del manejo del dolor por los médicos, la mayoría de las veces poca educación formal, el personal que cuida ancianos, poca habilidad para observar y reportar el dolor de los que cuidan, sí.
opiofobia, el abuso también de analgésicos, inapropiado reporte del dolor, inexistencia de programas de calidad de dolor. Dentro de los analgésicos más utilizados tenemos la aspirina, el paracetamol o acetaminofén, el metamizol, la dipirona, y los AINES, el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, dexketoprofeno, meloxicam, celecoxib, etoricoxib y antiespasmódicos, la iosina N-butilbromuro o buscapina y la pargeberina clorhidrato, ¿no? Que es el Plidan, ¿no? Entonces, dentro de los opiáceos tenemos morfina, pitidina, codeína, ya lo mencioné, el tramadol, que es un opiáceo débil, su primo hermano, el tapentadol, nuevo, recién, y la buprenorfina, que vienen en parches, es el Transtec, ¿ya? Es un parche analgésico eh, derivado de la morfina. Y la otro es la lidocaína ¿cómo se llama en parche también, se llama Versatis. Aunque la lidocaína es un analgésico, es un anestésico local, también tiene cierta acción analgésica administrada por vía endovenosa, ¿ah? ¿De acuerdo? Yo para los cólicos renales hago mi mezcla, mi mejunje y le pongo un par de centímetros de lidocaína, todo eso por vía endovenosa. La aspirina es antiquísima, ¿no? Derivado del ácido acetil salicílico y el ácido acetil salicílico de la corteza del sauce, ¿no? Por eso se llama acetil salicílico, descubierto por Bayer, fue el primer analgésico. Excelente analgésico, antipirético, antiinflamatorio, antiagregante plaquetario. Es muy buen analgésico, jóvenes, pero se usa muy poco y en la actualidad tiene el inconveniente de producir gastritis, no en todos, ¿ah? ¿No? Yo tomo aspirina si no me produce irritación gástrica, como dice mi esposa, dice, tú eres capaz de comer cualquier cosa y nada te hace daño, ¿no? Bueno, puede desencadenar crisis de broncoespasmos en los asmáticos y demás reacciones anafiláticas. Dentro de los analgésicos, hay que tener cuidado, yo nunca le doy aspirinas a un asmático, siempre hay que preguntarle a una persona si es asmática. Y la aspirina es de los que más cuadros de asma desencadena y también desencadena muchas reacciones anafiláticas. Entonces, a pesar de ser un muy buen analgésico, antipirético y antiinflamatorio, sin embargo, tiene esas limitaciones. Hoy se usa en presentaciones de 80 y 100 miligramos como antiagregante plaquetario para los pacientes cardíacos, ¿no? Previene algunos episodios de infarto, ¿no? ¿Ya? Pero no el primero. Entonces se usa actualmente. Pero les digo poca. Ahora están esta medicación, están utilizando como medicación para el COVID con la creencia de que como antiagregante plaquetario, ¿no? Entonces, mal usado por si acaso. Hablemos del paracetamol o acetaminofén, ¿no? Panadol es el más famoso, ¿no? Efectos adversos en sobredosis, acúfenos, sordera, visión borrosa o erupciones cutáneas. Pueden acompañarse de fiebre, lesiones mucosas, neutropenia, pasitopenia y leucopenia, pero es rarísimo. El efecto más severo relacionado es necrosis hepática. El paracetamol se utiliza mucho en Europa y allá hay veces cuando se quieren suicidar agarran 40, 50 tabletas de paracetamol y se lo toman y con eso se suicidan, ¿no? La necrosis hepática. El antídoto es el N-acetilcisteína, sirve en las primeras 24 horas de la ingesta. Ahí tienen la dosis. En todos los exámenes de cualquier examen que les vayan a tomar más adelante, siempre hacen esa pregunta, ¿no? En caso de intoxicación por paracetamol o aminofén, ¿cuál es el antídoto? La respuesta es la N-acetilcisteína. Lo ponemos también como pregunta de examen. En el Perú es uno de los analgésicos de mayor uso, sigue siendo un analgésico adecuado en la mayoría de las situaciones
y por su extendido uso también es menospreciado por muchos pacientes, en especial de los asegurados, ¿no? Los pacientes que van al hospital están ya molestos, ya ahora he estado ahí para que me den qué, paracetamol o ibuprofeno. Ya hasta los bebitos que juegan a ser médicos ya están jugando y dicen, ya toma paracetamol, ¿no? Le dicen a su compañerito. Y entonces, ya la gente pues ya no le, ¿qué pensará pues, no? Que estamos, tomándole el pelo, prescribiendo paracetamol y no es así, sigue siendo un medicamento de primera línea. Su eficacia como antipirético es valioso, cuando hay fiebre, lo primero que hay que intentar a veces es bajar por medios físicos, pero si es que la fiebre es franca, el paracetamol es lo primero que hay que dar, ¿no? Ahora, su hepatotoxicidad se relaciona con la dosis y el tiempo de uso. Por eso ahí en la prescripción del paracetamol siempre dice evítese su uso por más de una semana. Si las molestias siguen, consulte con su médico, ¿no? Entonces, y tiene relación con la dosis, eso es lo que debemos a revisar, ¿ya? Y como les decía, se suicidan y el antídoto es la N-acetilcisteína. La actividad analgésica y antipirética, muy poca acción antiinflamatoria. Ahí está, ¿ven? Esto de acá. Yo les decía, hay analgésicos más o menos puro, ¿no? Y el paracetamol es un analgésico bueno, un excelente antipirético y tiene muy poca actividad antiinflamatoria. Es decir, si es que ustedes ven inflamación y quieren tratar inflamación, el paracetamol no es la mejor opción, ¿de acuerdo? Tiene acción central y periférica, tiene actividad en el centro hipotalámico termorregulador, promoviendo la pérdida de calor. Los alimentos ricos en carbohidratos pueden disminuir su absorción. Y jóvenes, como analgésico postquirúrgico, se debe administrar 1 gramo cada 8 horas sin exceder más de 4 gramos al día en los adultos y en niños 50 miligramos kilogramo día. Y también se puede asociar con otros analgésicos, como ya lo había dicho, con diclofenaco, tramadol, codeína, ibuprofeno, naproxeno. Estos son antiinflamatorios, este es un analgésico puro. Entonces, ¿qué analgesia buena es paracetamol? Si lo quieren como antipirético, 500 miligramos puede ser suficiente para bajar la fiebre. Casi en la gran mayoría de casos, fiebre, sinónimo de un paracetamol de 500 miligramos y medios físicos. No abrigarlo mucho y suele bajar la fiebre bastante, en forma bastante buena, muy eficiente. El dolor, depende del dolor. Si es un dolor leve, con un paracetamol cada, cada 8 horas o cada 6 horas, es decir, entre 3 y 4 tabletas al día, es probable de que sí sirva. La mayoría de dolores de cabeza, leves, etcétera, con una tabletita de paracetamol va. Pero cuando se trata de dolor que en cirugía o un dolor de cabeza un poco más intenso, generalmente la dosis que debe usarse es 1 gramo cada 8 horas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso los sobrecitos de Panadol, estoy haciendo propaganda, porque ya Panadol es una marca registrada, traen 2 tabletas, ¿ya? Entonces, si es que el papá llega a la casa, tiene fiebre, 500 miligramos, una tabletita de paracetamol físicos bastante líquidos, suele bajarle la fiebre. Pero si es que tiene un dolor por una caria de cuenta, si es que es leve, con 500, pero si es un dolor que sí lo tiene ahí todo, denle 1 gramo de arranque, ¿de acuerdo? 1 gramo. 1 gramo se da 1 gramo, que son 2 tabletas, cada 8 horas. Eso suele tratar la gran mayoría de dolores de ese tipo. Ven, ¿no? Potente analgésico, antipirético, pobre acción antiinflamatoria, ¿de acuerdo? Y es un muy buen producto, entonces, ya algunos médicos ya empiezan ya no recetan paracetamol
y Panadol porque ya todos los pacientes lo conocen y empiezan a buscar productos más Supracal, ¿no? Supracal. Supracal viene de 1 gramo, por si acaso, ¿ya? Dosis adultos entre 500 a 1 gramo cada 4 o 6 horas, dosis máxima 4 gramos. En niños 40 a 60 miligramos por kilogramo día, máximo 2 gramos al día. Y las presentaciones en tabletas de 500 miligramos a 1 gramo. Las gotas traen 100 miligramos por mililitro, es decir, 5 miligramos por gota. Acuérdense, paracetamol, la dosis en lactantes, 2 gotas por kilogramo por dosis. ¿De acuerdo? 2 gotas kilogramo por dosis. Apréndanse esto de acá. Niños pequeños toman jarabe, 5 mililitros por cada 10 kilogramos de peso, ¿no? Jóvenes, doctor, iba a preguntar dosis. Hay cositas que sí voy a preguntar dosis, ¿ya? En estos analgésicos de tanto paracetamol, metamisol, ibuprofeno, sí les voy a preguntar dosis de todas maneras. ¿Por qué? Porque yo les decía en la clase pasada, qué vergüenza que haya estudiantes de medicina internos que no sepan manejar agua. ¿Cómo no van a saber manejar agua? ¿Cómo no van a saber manejar un suero? Perfecto. Esa es la primera vergüenza. La segunda vergüenza es, ya pues, si van al hospital y los pacientes, y hasta los pacientes saben del paracetamol, ¿cómo no van a saber ustedes manejar paracetamol, metamisol? Ya vergüenza debería de darles, así que sí tienen que saber el teje y el maneje del paracetamol, ¿de acuerdo? Entonces, miren, paracetamol, es fácil, pues ya, 500 miligramos cada 4, cada 6 horas, o dos tabletas, es decir, 1 gramo cada 8 horas, más fácil ya no se lo puedo poner, ¿no? Y esta es la dosis en niños, ¿de acuerdo? El metamisol o dipirona, viene en ampollas. Actualmente también hay tabletas de metamisol, pero cuestan 60 soles, muy caro. Usen paracetamol, mucho más barato. El metamisol o dipirona es el analgésico que utilizamos más en el Perú. El mecanismo de acción es un AINES de baja potencia, digamos, ¿no? ¿Ya? Inhibición de síntesis de prostaglandinas por inhibición de la COX-1 y COX-2, tiene acción central y periférica. Hay evidencia que actúa sobre el centro hipotalámico, regulando la temperatura y baja la fiebre. Su uso principal es como analgésico de estados dolorosos agudos e intensos, como espasmódico y antipirético. Jóvenes, en los Estados Unidos no hay, creo, no existe metamisol. En muchos países tampoco se usa metamisol. En muchos países está prohibido el uso del metamisol, la FDA no lo aprueba. Y por alguna razón, como dicen, como una razón así del Orinoco que ustedes no saben y yo tampoco, acá en el Perú usamos metamisol a pastos. Y nunca yo he visto un cuadro de agranulocitosis, en realidad, nunca, ¿no? Entonces, es de los medicamentos que más uso. No me pregunten por qué, porque como yo les decía, el curso de terapéutica es para enseñarles a utilizar medicinas, no para filosofar demasiado, pero metamisol, sí, o dipirona es uno de los analgésicos por vía endovenosa que más se utilizan. Es barato, su uso es bastante versátil, sirve para dolores agudos y sirve para bajar la fiebre. Tiene también cierta potencia, no es un antiespasmódico, pero para cuenta los cólicos renales o los cuadros vesiculares, yo utilizo metamisol con diclofenaco, ¿no? Los pongo junto a 1 gramo de metamisol con 75 de diclofenaco en la nalga o le coloco 75 miligramos de diclofenaco intramuscular, no se coloca endovenoso, y le coloco 2 gramos de metamisol en vía endovenosa. Con eso de ahí trato
la mayoría de los cólicos en el hospital. ¿Por qué? Porque es lo más barato que hay siempre siempre va a haber. O es fácil de conseguir, ¿no? Entonces, ese es más o menos mi tratamiento. Con esto de acá, casi el 85-90% de los casos logro por lo menos atenuar o calmar el dolor. Para los cólicos renales, los internistas, alguien o muchos utilizan iosina, un antiespasmódico, pero definitivamente no es mejor que la combinación de metamizol con un AINES. El metamizol, analgésico antipirético del grupo de las pirazolonas, de amplio uso en el Perú. Su uso no se encuentra aprobado en muchos países por su potencial de generar granulocitosis y anemia plástica, muy raro en nuestro medio. Su versatilidad por las diversas presentaciones, bajo costo, lo hace un analgésico de amplio uso. La forma de ampolla puede administrarse por vía intramuscular o endovenosa, esa es otra ventaja, pero la endovenosa puede producir hipotensión. Así que siempre cuando coloquen metamizol y cualquier endovenoso, el paciente echado, ¿de acuerdo? Y cuando se usa endovenoso, se utiliza diluido en un Volutrol. Ya saben lo que es un Volutrol, ¿no? Ya se los puse y se los presenté, ¿no? En 20 minutos. Debe de considerarse su uso en la gestante, sobre todo en el primer trimestre y en las últimas 6 semanas de gestación. Solo usar en caso de necesidad. Yo siempre cuando voy a utilizar metamizol, siempre pregunto al obstetra, le hago la consulta, tengo este cosito, etcétera, ¿qué te parece si puedo? Y ya si él da su aprobación, lo uso. Metamizol sódico viene como en gotas, Repriman, ¿no? 400 miligramos en 10 mililitros dosis, una gota por kilo dosis. A diferencia del paracetamol, ¿no? Que se utiliza 2 gotas por kilo dosis, el metamizol en gotas, el Repriman, se utiliza una gota kilo dosis. ¿De acuerdo? Papayita, fácil de reconocer. Presentaciones, ampolla, genérico, 1 gramo, 2 mililitros, dosis máxima, 8 gramos al día. Hasta 10 dicen algunos, ¿ah? ¿De acuerdo? Si viene la pregunta en el examen, dosis máxima de 8 a 10 gramos por día. Productos comerciales, Novalgina y Repriman, ¿no? Y la Novalgina, tabletas de 500, gotas, jarabe, ampollas, ¿no? Y el Repriman, gotas, administrar una gota kilo dosis en niños. Esto sí se los pido en niños. Yo no hago pediatría, pero sí hay cositas que hay que saber bien en niños. ¿Por qué? Porque el niño, sentados ustedes ahí en pediatría, más es la fiebre y por todo hay que casi recetarle o en el hospital o van a tener paracetamol en gotas o van a tener metamizol en gotas, ¿no? Entonces hay que saber de que uno es 2 gotas y en el otro es 1 gota por kilo dosis hasta 3-4 veces al día. Este es un analgésico raro, que creo que el único que lo receta en Chiclayo soy yo, el doctor Hiragata. Es una muy buena alternativa para los que son alérgicos al metamizol. Hay pacientes que son alérgicos al metamizol y entonces alérgicos al AINES, ay doctor, yo soy alérgico a todo, 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 todo. Pucha, que no sé si es que existirá, pero sí, verdad que hay pacientes que alérgicos a los AINES, no le creen al metamizol también, al paracetamol también. Este es un analgésico raro de una familia diferente, se llama clonicilato de lisina, derivado antranílico. Este es un inhibidor periférico de la ciclooxigenasa, es un AINES muy débil, pero de acción analgésica muy buena. ¿De acuerdo? Es parecido al paracetamol y al metamizol, muy parecido. Y no posee acción antipirética importante, es decir, básicamente es un analgésico puro. Yo tengo mucha experiencia usando esto de acá, por muchos años hemos utilizado como analgesia postoperatoria
Ya cuando empezó a escasear, utilizamos metamizol como analgesia postoperatoria, pero sigue siendo un muy buen analgésico. Un poco caro, sí, tal vez, pero es una buena opción. Yo cuando voy a operar pacientes, la última vez fue una doctorita, un médico de la que egresó hace el año pasado, el año pasado de la San Martín, y la íbamos a operar y total, la pobrecita era pero alérgica a todo, por todo se hinchaba. Y entonces le dije, cómprate Dorixina en ampollas. Difícil de conseguir, pero consiguió menos mal sus ampollas de Dorixina. Y con eso lo operamos y con eso le fue bastante bien. Entonces, es bueno conocerlo como alternativa para los pacientes que son alérgicos al paracetamol o al metamizol. No vienen en genéricos, vienen en comercial. El nombre es Dorix de 125 y Dorixina, tabletas de 125, laboratorio Romers. Hay Dorixina Relax, que es la mezcla de Dorixina con ciclobenzaprida, que es un relajante muscular, y la ampolla de Dorixina de 100 miligramos para uso intramuscular y endovenoso. Entonces, ténganlo como alternativa para los pacientes que son alérgicos. El tramadol, ¿no? Es un analgésico de acción central. Su eficacia es debida a la sinergia a dosis terapéuticas. Tiene efecto opioide debido a la fijación sobre los receptores opiáceos de tipo U y un efecto monoaminérgico central debido a la inhibición de recaptación de noradrenalina y la serotonina, ¿no? Mecanismos que están implicados en el control de la transmisión del dolor nociceptivo. Jimena, cada rato entras y sales, creo que se le cuelga el internet, ¿ya? Entonces, el tramadol es un opiáceo, es muy bueno, se vende con receta médica, debe de usarse con receta médica, puesto que es un opiáceo, ¿de acuerdo? Hay varias presentaciones, tableta bioral de 50 y de 100, y el comercial se llama Tramal, Tramal de 50, Tramal de 100. Y hay un Tramal Long de 50 y de 100. El Tramal simple de 50 y 100, más o menos el uso es cada 8 horas, más o menos. Y el Tramal Long de 50 y 100 está hecho para usarlo cada 12 horas o una vez al día, dependiendo del dolor. El tramadol en ampollas vienen en ampollas de 50 miligramos con 1 mililitro y las ampollas de 100 miligramos que trae 2 mililitros. Esto memorícense los jóvenes, ¿por qué razón? Las ampollas de 50 miligramos. A ver, el tramal se puede utilizar por vía endovenosa y por vía subcutánea. También se puede utilizar por vía intramuscular, pero en términos generales, como analgesia, yo de rescate, es decir, le coloco metamizol y si es que le duele, le digo colóquenle 50 miligramos de tramadol subcutáneo. Recuerde que viene en 1 mililitro, entonces con una jeringuita de insulina se puede colocar. En cambio, el tramal de 100 miligramos viene en 2 mililitros. Este sí es más para uso endovenoso en un volutrol diluido lento. Como todos los opiáceos, el tramadol, si bien es un buen analgésico para uso bioral, etcétera, yo en lo personal como cirujano no me gusta mucho usar el tramadol por vía endovenosa. ¿Por qué razón? Porque los opiáceos por vía endovenosa tienen dos efectos. Uno que produce náuseas, el paciente vomita, y otro que produce hilio. Si yo opero un abdomen y ya de por sí por operar un abdomen el intestino hace hilio, si es que yo encima de eso le doy tramadol, eh, tengo la sensación de que perpetúa el hilio, ¿no? También produce espasmo del esfínter de Oddi. Hay que tener cuidado con los pacientes con glaucoma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener esas precauciones. Si tengo que usar yo
tramadol siempre le coloco dimerihidrato al paciente o metoclopramida, ¿no? Para evitarle las náuseas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas consideraciones. Pero es un muy buen analgésico, ¿ya? Hay que aprender a usarlo. Es un buen analgésico. Recientemente ha salido su primo hermano, el tapentadol, ¿no? Que es del mismo grupo farmacéutico, Grunenthal, y aparentemente reduce los efectos de náuseas e hilio, ¿no? El nombre comercial no hay en genérico, se llama Paxelis, ¿no? Paxelis Retard de 50 miligramos, caja por 10 tabletas, una tableta cada 12 horas, se puede dar hasta cada 8 horas, no superar 500 miligramos, ¿no? Por día. Es una buena opción, lo he usado y sí, aparentemente da menos náuseas. Los pacientes se quejan de menos náuseas y aparentemente al no producir mucho hilio, los pacientes tampoco hacen estreñimiento, se recuperan bien. Si es que uno está usando demasiado tramadol, ¿no? En los viejitos, sobre todo, que le dan panadol, digo, tramadol. Después de unos días nos están llamando a los cirujanos porque no hace deposiciones. Cuando uno hace un tacto rectal, el paciente está impactado. Esa es una impactación iatrogénica. ¿Debido a qué? A que tanto tramadol que han estado usando le están provocando hilio. Entonces, si es que ustedes tienen un viejito que para que no fastidie, el viejito no se esté quedando, le van a dar tramadol. Bueno, estoy hablando mal, ¿no? Porque hay pacientes que sí hay que darle tramadol, ¿no? Pero entonces hay que procurar utilizar algo para que evitarle que se vaya a terminar impactando, ¿no? De repente darle lactulosa o estar evaluando si es para evitar que se vaya a impactar, ¿de acuerdo? Entonces, una buena alternativa, como les decía, está el Paxelis. Entonces, pregunta de examen, ¿qué efectos colaterales tiene el tramadol? Uno que produce náuseas y vómitos y el otro que produce hilio, ¿no? Y que puede provocar impactación o estreñimiento. Retención urinaria también es otro efecto. Esto ya no es un analgésico, este es un antiespasmódico, pero lo coloco acá porque recuerden de que el dolor visceral, sobre todo de los intestinos, se produce por espasmo o por dilatación. Entonces, en estos casos, la iosina butilbromuro, la famosa buscapina, es un antiespasmódico, hay que saberlo utilizar. No tengo otra oportunidad en el curso como para explicarlo, por eso se los estoy trayendo acá. Todo el mundo sabe que, que, la buscapina cuando tienen cólicos, ¿no? ¿De acuerdo? Fármaco anticolinérgico, tiene elevada afinidad por los receptores muscarínicos, esa segunda clase de Lima, ¿no? Ahí les hablan sobre estas cosas, ¿ya? Es un muy buen antiespasmódico, lo utilizan en los hospitales. Vienen en comprimido de 10, en ampollas de 20. Y la parjaverina clorhidrato, que es el Plidan, también el famoso Plidan, ¿no? Es un un antiespasmódico y miren lo que tiene como analgésico, el Plidan compuesto, tiene parjeverina como antiespasmódico y tiene clonicinato de lisina como analgésico. Recuerden que en 100, ¿ya? Entonces vienen en 2 ampollas. Y entonces se juntan y se emplean compuesto NF inyectable. Ese es el nombre comercial, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando tengan un paciente con un dolor abdominal muy intenso, que viene y ya cólico renal, vesicular y están en la clínica, porque esto no hay en los hospitales, ¿ah? Entonces pueden utilizar una buscapina compuesta o un Plidan compuesto, ¿no? Ambos por vía endovenosa, diluido, ¿de acuerdo? Diluido, siempre diluido. Hablamos del dolor neuropático, ¿no? Ese dolor, que carambas, no, es difícil de tratar. Yo cuando tengo un dolor neuropático, en realidad después de hacer lo imposible por tratarlo, infiltro y un montón de cosas, tengo que enviarlo donde el neurólogo
para intentar hacer algo. Y en realidad también no mire todo lo que tienen que utilizar, ¿no? Fármacos de uso tópico como la lidocaína, les decía yo de que hay parches, ¿no? Parches se llama Versatis, ¿no? Parches de lidocaína, ¿no? Después bloqueantes de canales de calcio como la carbamazepina, ¿no? Moduladores espinales y esto es lo principal en el uso de, recuerden que la mitriptilina es un psicofármaco, ¿no? Y el uso en el dolor neuropático, ese dolor, recuerden que a pesar de que ya no hay estímulo, hay dolor, ¿no? Es la gabapentina y la pregabalina. Pregunta de examen. Tratamiento del dolor neuropático, acuérdense, gabapentina y pregabalina. ¿De acuerdo? Ok, bien. Y se mezcla con otros fármacos. Dolor. Tomamos 5 minutos, 6:30. 5 minutos de descanso, Jaime. ¿Sí? Regresamos rapidito con Aines y paramos. ¿Sí? ¿Preguntas?